Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Buenas noches, En Jesús. sean todos bienvenidos. Bien que soberbio. Porque quiere tener los beneficios que da el pertenecer a la familia de Dios, pero no quiere comprometerse o hacer un compromiso con ese Dios santo. Y nosotros vemos el ejemplo de Saúl. Saúl pasaba por alto todas las advertencias de Dios y también las de Samuel. Él hacía lo que quería. Dios le decía por medio de Samuel lo que tenía que hacer en cada batalla y él hacía caso, pero caso omiso. Y por esa causa fue destituido de su reinado. Mire, iglesia, si Saúl le hubiera hecho caso a Dios o a Samuel, David no estaría pasando todas estas persecuciones, todas esas aflicciones, siendo perseguido hasta la misma muerte por Saúl, por causa de Saúl. Mire, iglesia, la soberbia de no querer quedarse con un llamado que Dios ya le ha hecho al siervo que ha llamado. Esa soberbia que tuvo Saúl de no sujetarse a ese llamado que Dios le había hecho, provocó que Dios retirara de él su gracia, su favor. Y entonces provocó los celos también de Saúl y provocó esa persecución hacia David. Poco a poco eso va dañando mi ser. Porque Saúl, en medio de su soberbia, persigue a David. Pero vemos el contraste de estos dos escogidos de Dios, porque juntos los había escogido Dios para un propósito. Saúl en su soberbia quería matar a David. Pero David, en su corazón humilde, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él dijo: yo no quiero hacerle daño al ungido de Dios. Ese es un corazón moldeado por Dios. Y hay una razón por la cual David no se venga de Saúl. Y la razón que él no toma venganza es porque él no confía en su propia carne. Él no confía en su propio corazón engañoso. Porque cuando él lo encuentra en la cueva indefenso y le corta el pedazo del manto, sus soldados le dicen: mire, Dios se lo ha entregado en tu mano. Y los soldados, los compañeros de David, querían matarlo. Y David le dice: no. Por eso el Salmo se titula en el principio como no destruyas. No destruyas. David no se venga porque no confía en él, en su propia carne, sino que confía en esa palabra que Dios le había dicho en el principio cuando lo ungió Samuel, que él iba a ser el rey de Israel. Pero entonces, ¿por qué lo persigue? ¿Por qué Dios deja que David sea perseguido? Es la pregunta. David, en medio de la persecución, observamos en estos primeros versículos cómo la confianza de David estaba puesta en esa veracidad de las palabras de Dios.
que le había dicho. Y él esperaba en él. Él bien podía decir, aquí está mi oportunidad de quitarme ese suplicio, ese perseguidor que quiere matarme. Y Dios lo ha puesto en mi mano. Pero la confianza de David estaba puesta únicamente en Dios. Por eso, versículo 3, miren lo que continúa diciendo el versículo 3 del Salmo 57. Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Su confianza estaba tan puesta en el Señor que Él no iba a tomar venganza por sus propias manos. Él dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién lo estaba acosando ahí? Saúl. Por eso estaba escondido en la cueva. Por eso estaba escondido, refugiando, guardando su vida. Por eso iniciamos hace 8 días con el versículo 4, que era la situación que él estaba viviendo, donde dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Por eso, aquí el salmista nos muestra esa certeza que tenía David, esa confianza que tenía David de que Dios iba a escuchar su oración. Había una confianza tal en Dios de David. ¿Por qué razón? Porque David sabía que Dios cumple lo que promete. Nosotros entendemos por la Escritura, por allá en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le había dado una promesa a David, ¿cierto? Continúa diciendo Números, dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por eso la confianza de David en esa promesa de Dios. David sabe que Dios enviaría su misericordia y su verdad, porque Dios lo había prometido a través del profeta Samuel. Dios le había hecho esa promesa a través del profeta Samuel. Y aunque en el lugar de donde estaba, poco se parecía al reino que le habían prometido, porque estaba en una cueva, esa cueva no tenía nada de semejanza a un palacio, que era la promesa que había recibido. Pero él aguardaba la esperanza de que Dios a su debido tiempo iba a cumplir su palabra. Mire, iglesia, Dios es fiel. Dice la Escritura que aunque nosotros fuéramos infieles, ¿alguno de nosotros es infiel? Todos somos infieles. Todos. Dice la Escritura, Él siempre permanece fiel. Por eso David tenía la certeza de que Dios lo iba a escuchar. Y de que Saúl no le iba a hacer nada. Por más que quisiera, Saúl no le iba a hacer nada a David. Porque Dios es veraz. Porque la palabra de Dios es veraz. Mire, puede que en ese momento que David estaba refugiado en la cueva, puede que David no sintiera la protección de Dios, no sintiera esa confianza. Pero él sabe, y ahí es lo importante de nuestra fe, que nuestra fe no se mueve por los sentimientos, sino por la certeza de creer. Hay un versículo allí que dice, por fe andamos, no por vista. Y es lo que nosotros debe identificarnos. David sabía que, versículo 3 dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Él tenía esa seguridad. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me persigue. Y hay un selá, una pausa, una reflexión allí.
meditando en esa veracidad de ese Dios en el cual nosotros hemos creído. Puede que nosotros el día de hoy estemos atravesando una situación como si estuviéramos en una cueva. Porque las circunstancias que nos rodean no pueden parecer las que Dios nos ha prometido. Pero, iglesia, hemos de saber que aunque no sintamos, hemos de saber con toda certeza que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hemos de saber. La escritura es tan clara porque no dice es que nosotros nos imaginamos, es que yo creo, no. Dice la escritura, Romanos 8:28, pero sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces tenemos esa certeza de esa soberanía de Dios en toda circunstancia, que Él nos sacará si esa es su voluntad. Él nos librará si esa es su voluntad. Y si no, no importa. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo nuestro Dios y nosotros seguimos siendo su pueblo, no importa. Porque ahí es donde realmente se identifica el Hijo de Dios, cuando realmente le cree y ora de acuerdo a lo que Dios ha demandado. Señor, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Pero cuando yo demando la voluntad de Dios, pero yo en mi corazón egoísta estoy demandando mi voluntad y se hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa conmigo? Me pongo triste. Entonces, por fin, ¿qué quería yo en mi oración? ¿Que se hiciera la voluntad de Dios o se hiciera mi voluntad? Por eso nosotros entendemos la soberanía de Dios y entendemos que a los que amamos a Dios y realmente lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan la frase que les dije que nos aprendiéramos la predicación anterior? La aflicción forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Eso tenemos que tenerlo bien presente. La aflicción forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de ella nos forma nuestro carácter. Porque a través de ella nos hace cada día más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si no se hace la voluntad que yo estoy demandando y en mi oración se hace la voluntad de Dios, porque siempre se hace la voluntad de Dios. Otra cosa es que la voluntad de Dios coincida con mi voluntad. Y entonces ya estamos todos contentos. Pero cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que yo quiero y estoy demandando en mi oración y estoy diciendo simplemente de dientes para afuera, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y nosotros tenemos ejemplos escriturales y el ejemplo por excelencia es el mismo Cristo. La voluntad de la parte humana de Cristo era, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Señor, si es posible salvar al mundo por otro medio que no sea a través de yo dar mi vida, Señor, hágalo. Pero Él dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Aceptó esa voluntad y entregó su vida para que nosotros tuviéramos esa libre entrada ante el trono de la gracia. Entonces, algo que nosotros debemos entender es cuando entendemos la soberanía de Dios en la oración, cuando no se cumplen nuestras demandas, aunque en nuestra oración estamos diciendo,
Señor, que se haga tu voluntad. Y si no se hace nuestra voluntad, pues no debe importarnos. Y debemos dejar de quejarnos y continuar alabando el nombre del Señor. Porque Él ha hecho lo que es justo, lo que es bueno, lo que conviene, lo que nos conviene a nosotros. Mientras estamos en esa cueva, en esa tribulación, igual que David, lo siguiente que debemos hacer, aún en medio de esa tribulación, en medio de esa cueva, es exaltar el nombre de Dios. Y es lo que continúa diciendo el versículo 5. Versículo 5 dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mire, nosotros vemos cómo la mayoría de las personas exaltan a Dios, exaltan la gloria de Dios sobre toda la tierra. ¿Cuándo? Cuando todo les sale bien, cuando tienen un triunfo, cuando logran superar un proyecto o algo, o cuando reciben una bendición grande. Y hablan y hablamos diciendo, uy, mire, para la gloria de Dios pude hacer esto, pude hacer aquello, por la gracia de Dios pude adquirir esta propiedad, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en medio de la aflicción siendo perseguidos, es muy raro escuchar a alguien alabar el nombre de Dios con gozo, aún en medio de la aflicción. Yo no me imagino a alguien que le embarguen una propiedad por una deuda en el banco, diciendo, uy, gracias a Dios, por la gloria de Dios y el nombre de Dios glorificado, porque me quedé en la calle. Pero hay un propósito ahí. Porque si sucede, es porque Dios está tratando con esa persona. Está formando un carácter allí. Mire, nosotros sabemos que los hombres, por lo menos la gran mayoría de toda la raza humana, exaltan a Dios en las cosas terrenales, en las cosas materiales, cuando tienen abundancia en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque ellos ponen todos los bienes de este mundo como sus grandes propósitos y sus ídolos. El dinero, el poder, la ambición, el placer. Y exaltan y adoran a Dios a causa de recibir todos esos beneficios temporales, porque son beneficios temporales. Y eso es lo que siempre hace el hombre que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿y yo, como hijo de Dios, Dios realmente es exaltado en mi vida? Con todos mis tropiezos, con todas mis angustias, realmente hay un gozo en mi corazón por el solo hecho de que Dios me ha dado la potestad de ser hecho un hijo suyo, sin importar las circunstancias. Esa es la pregunta, iglesia. ¿Dios es exaltado en mi vida diaria? Y si realmente lo exalto, lo he exaltado, lo exalto en cualquier circunstancia, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. En la pobreza, en la escasez, en la abundancia, en azotes, en persecuciones.
Porque estamos observando cómo estaba transcurriendo en este momento la vida de David. Dice en el versículo 4, dice que él estaba entre leones, estaba echado entre hombres que vomitaban llamas contra él. Hombres que tenían dientes como lanzas y saetas y su lengua que parecía una espada aguda. Eso es lo que leemos en el versículo 4 del Salmo 57. La pregunta es, ¿nosotros exaltamos el nombre de Dios aún en medio de esas persecuciones, en medio de esas aflicciones? ¿Le exaltamos cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal? ¿O solo damos la gloria a Dios cuando las cosas van bien? Mire, nosotros leemos en el versículo 1 cómo David pide misericordia y repite esa misericordia. Y es que pedir esa misericordia de Dios no es tan difícil de pedir. Porque nosotros entendemos que todo lo que podamos recibir de Dios es por su pura misericordia. ¿Dios nos debe algo? Él no nos debe nada. Bueno, sí, nos debe el infierno. Es lo que merecemos. Pero cuando pedimos esa misericordia y suplicamos esa misericordia, y aunque no llegue esa misericordia que pedimos, exaltamos a Dios sobre los cielos y decimos de todas maneras que sobre toda la tierra sea su gloria, aunque no veamos esas misericordias que lleguen de parte de Dios. Es lo que estaba haciendo David. Mire, iglesia, si nosotros aprendemos a exaltar a Dios, y a decir, a engrandecer su nombre sobre toda la tierra, y si lo decimos mientras nos está pasando toda suerte de tribulaciones, toda suerte de persecuciones, toda suerte de aflicciones, eso solamente significa que nuestro corazón está siendo formado por Dios. Y tenemos un corazón firme en Dios, no firme en nuestras propias opiniones, no firme en nuestra propia sabiduría, sino firme en el conocimiento de Dios. Mire, iglesia, David estaba con una minoría y estaba en medio de la persecución. Y aunque veía que las cosas no tenían salida, la certeza que él tenía era que Dios estaba de su lado. Dios estaba con él. Su misericordia y su verdad son verdad. La misericordia y la verdad de Dios son verdad. Y sabe y tenía la certeza de que si Dios le dijo en el momento que fue el profeta Samuel a ungirlo como rey, le dijo que iba a ser el rey de Israel, lo iba a cumplir. Aún estuviera siendo perseguido por el mismo Saúl. Mire, Dios no deja nada incompleto. Dios no deja nada inconcluso. Dios inició esa promesa en David. ¿Y qué iba a hacer Dios? Iba a perfeccionar a ese varón, a ese siervo que había escogido para que pudiera ejecutar un reinado para la gloria de del Dios que lo había escogido. Es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, del 3 al 6. Dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Él no simplemente nos llama y nos cautiva con el poder de su palabra y ya, bueno, ya ustedes escucharon el Evangelio, defiendan como puedan. Ya depende de usted si se sigue congregando, si ora, si no. Él dice, aquel que inició la buena obra en nosotros, Él no nos deja solo. Esa es la perseverancia de los santos. Esa es como Dios preserva a su pueblo. Porque Él persevera desde el cielo por cada uno de nosotros. Por esa razón estamos aquí. Porque tenemos un sumo sacerdote como nosotros, que está perseverando a la diestra del Padre. Está perseverando, está haciendo el oficio de sacerdote por nosotros. Mire, Dios, quien nos llama, Él nos va a hacer perfectos. Y a lo largo de nuestra vida va a continuar perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Cristo vuelva o hasta el día que Cristo nos llame a su presencia. Esa es nuestra seguridad. Solo nos hace falta esperar y confiar. Y nosotros vemos en esta historia de David que él esperó y confió durante muchos años, porque pasaron muchos años después de que fue ungido por rey, que ocupó el trono. Pasaron muchos años. Y Dios mismo se encargó de quitar a Saúl del camino, a causa de su propia desobediencia, a causa de su propia soberbia. Y es que lo que Dios dice es 100% verdad. Mira, iglesia, la confianza es la fe. Y la fe hace ver más allá de lo que ven estos ojos carnales. Es lo que dice Hebreos 11:1, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso esa fe nos hace ver más allá de lo que ven estos ojos carnales. El ojo carnal pone la mirada en las cosas de la tierra, pero Dios dice, no desgaste su vista en las cosas de la tierra. Ponga su mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Los ojos de cualquiera podían ver a Saúl fuerte con sus ejércitos. Recordemos que él preparó un ejército de 3,000 hombres, dice la Escritura, y de los más fuertes para perseguir a David. ¿Cuántos hombres tenía David? 400 nomás. Dice que recogió 400 de los que estaban endeudados, los que estaban desechados de la sociedad. Todos fueron los que fueron con David. Y los ojos de cualquiera veían a Saúl fuerte y a David débil. Pero la fe, la confianza en lo que Dios promete, va más allá de lo que ven nuestros ojos. Va más allá, mucho más allá. Y esa confianza y esa fe lo que está viendo es a Saúl corriendo apresuradamente a caer al mismo hoyo que él estaba cavando para David. Mire, iglesia, es lo que dice el versículo 6. Dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y esos ojos de la fe, iglesia, esos ojos que ven más allá, estaban viendo, no viendo un ejército potente de Saúl, sino viendo a Saúl corriendo a pasos agigantados a caer en la misma fosa que él había cavado para hacer caer a David.
Mire, iglesia, algo bien interesante es que las mentiras que uno dice y que uno proponga, que uno propaga, y el odio que eso genera, son trampas que uno piensa que cava para los demás, pero que siempre terminan siendo hoyos en los que uno termina cayendo tarde o temprano. Por más que uno trame una iniquidad contra otro, para hacerle mal a otro, tarde o temprano uno va a caer en esa misma artimaña que quiere que otro caiga ahí. Por eso la regla de oro, ¿se acuerdan de la regla de oro de Cristo? Mateo 7:12, que dice, y de la manera que quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Eso es. Entonces, si yo quiero que alguien me maldiga, pues yo qué debo hacer, maldecir. Y eso se me vuelve, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Si yo quiero recibir bendición, pues bendigo. Si yo quiero recibir respeto, pues respeto. Si quiero recibir honra, pues honro. Y ya. Por eso aquí en este versículo 6 hay un cela, hay una pausa para que reflexionemos en eso. Mire, el hombre carnal siempre quiere tomar venganza por sus propias manos. El hombre natural nunca quiere quedarse con el mal que le han hecho. Pero ¿cuál es la instrucción de Dios? Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:17 dice, mire, no paguen a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, del 17 al 19. Por eso termina aquí este versículo con ese cela, para que nosotros analicemos que aunque el mundo nos tienda todas las trampas posibles, Dios es el que da el pago. Dios es el que da el pago. Dice la escritura en Nahum 1:2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Mire, qué bueno que nosotros reflexionemos sobre esta verdad y que nos demos cuenta de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos tiene. Bien pudiéramos estar en el lugar afuera donde está el mundo, esperando en el mundo. Pero Dios nos ha dado un lugar especial a su pueblo. No para que confiemos en nuestra propia sabiduría, sino para que pongamos nuestra esperanza en Él, para que confiemos en Él todo el tiempo. Mira, iglesia, Él nos ha sacado de ese hoyo de la mentira, de ese hoyo que genera odio en mi propio corazón. Porque si mi corazón está lleno del conocimiento humano, de la maldad adámica, ¿qué va a salir? Dice la Escritura, el hombre bueno
Del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Mire, aún en lo más profundo de nuestro corazón, Dios que conoce mi corazón, Dios que conoce su corazón, Él es quien dispone ese corazón para darle la gloria, para alabarlo a Él. Porque dice que Él es quien coloca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dependemos de Él todo el tiempo. Dependemos de Él todo el tiempo. Todas las veces, todos los días, Dios nos está mostrando en su palabra su verdad. Nos está instruyendo a través de su palabra. Él nos ha dejado este gran tesoro para que reemplacemos ese mal tesoro que hay en nuestro corazón. Ese mal tesoro que se ha ido formando desde nuestra concepción, como dice la Escritura. Porque dice que en pecado nos concibió mi madre. En maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie. ¿Quién le enseña a un niño a ser grosero? Nadie. Eso le sale, le fluye de su propia naturaleza. ¿Quién le enseña a un niño a que si no se le complace en sus caprichos, levante su mano y abofetee a su madre que lo tiene en sus brazos? Nadie. Eso nace de su corazón. De su corazón malo. Porque es que el mal ejemplo no necesita enseñarse. El mal ejemplo brota de nuestra propia naturaleza. Las malas costumbres brotan de nuestra propia naturaleza. El buen ejemplo debe ser enseñado, recalcado, repetido y observado para que pueda al menos quedar algo de él. Porque aún cuando se enseña, si no se ve ejemplificado, esa buena costumbre no se va a seguir. Porque nuestra naturaleza es mala. Por eso la gran mentira de la psicología moderna es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esa es la mentira más diabólica que puede existir. El hombre no nace bueno. No, al menos no es lo que dice Dios en su palabra. Salmo 51 dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La verdad es que el hombre nace bueno, la verdad es que el hombre nace malo y Dios, y solo Dios, puede transformar y cambiar esa eternidad con la que nace el ser humano. Porque a eso vino Cristo, a cambiar nuestra eternidad. Pero a cambiarla para bien, no para mal. Porque el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, continúa en su condenación natural. No es que Dios lo condene, por eso versículo 17 de San Juan 3 dice, es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no lo envió para condenarlo? Porque el mundo ya está condenado.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el cambio que Dios hace en esta naturaleza que nace en pecado y continúa en pecado mientras no haya ese nuevo nacimiento que viene por el creer, que viene por la fe, y esa fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por otra cosa. Qué bueno que nosotros entendamos la importancia de alabar el nombre de Dios aún en medio de las peores circunstancias. Que se vea un corazón realmente regenerado por Dios. Un corazón que entiende la soberanía de Dios en la abundancia, en la escasez, en el gozo, en la tristeza, en la aflicción, en toda circunstancia. Que podamos entender que Dios está arriba en el cielo y que nosotros estamos aquí abajo en la tierra y que Él está por encima de nuestra voluntad.